primer lugar, quiero darle saludos a mis amigos y amigas de Facebook y a los amigos y amigas de mis amigos y amigas, conocidos y por conocer, donde quiera que nos estén viendo en vivo o lo vean posteriormente grabado. El mensaje que voy a compartir con ustedes es el mensaje que Jesús enviara a la iglesia de Pérgamo y que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Yo no sé cuánto del tema voy a cubrir, pero por lo menos espero estar media hora. Así que tome nota, coja un papel, coja una libreta, un bolígrafo y tome nota. Algunas cosas las voy a decir detenidamente, otras cosas las voy a decir más rápido. Y si no quieren perder puntos importantes, mejor es que, como está haciendo la hermana Judith, cojan su lápiz y su libreta y comiencen a anotar. Vamos a hablar en primer lugar del destinatario, en otras palabras, a quién se dirige esta carta. En segundo lugar, vamos a hablar del remitente, es decir, quién o cuál es el cerebro detrás de esta carta. Después vamos a hablar de lo que simboliza la espada aguda de dos filos que se menciona en el versículo 12. A esto vamos a seguir considerando los reconocimientos que hace Jesús a la iglesia de Pérgamo. Luego vamos a ver los señalamientos, es decir, las cosas que deben mejorarse. Luego vamos a hablar de las recomendaciones y finalmente de las promesas, si es que Dios nos permite llegar hasta el final de este tema. El tema es sólido, así que traten de tener una botellita de agua cerca, además del lápiz y ir tomando notas, porque Dios me ha dado un tesoro después de dedicar muchas horas a estudiar este tema, y ese tesoro lo quiero compartir con usted. Comenzamos hablando del destinatario. David, léenos Apocalipsis 2:12, solamente lo que aparece en rojo. Dice allí, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Muchísimas gracias, David. Pérgamo era una ciudad griega. Esa ciudad, lógicamente, 2000 años después o casi 2000 años después, ya no existe. Lo que existen son ruinas. Y las ruinas de Pérgamo, que fue una ciudad muy grande, rodean hoy la ciudad que se conoce como Bergama y que está localizada en Turquía. El ángel de la iglesia de Pérgamo era el líder espiritual de la iglesia y tenía la responsabilidad, en primer lugar, de recibir y leer la carta detenidamente con oración, luego leerla o hacerla leer ante la congregación y, finalmente, lo más importante, darle seguimiento. Con eso cubrimos la primera parte acerca de el destinatario de esta carta. Vamos a hablar ahora en forma breve del remitente y vamos a leer Apocalipsis 2:12, David, la parte que está en rojo. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice. Muy bien, el remitente de esta carta se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. En el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando se describe al personaje central de Apocalipsis, cuando se describe a Jesús, en Apocalipsis 1:16 dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Por lo tanto, el remitente de esta carta es el Señor Jesús. He puesto aparte, como tercera parte del tema, la consideración de lo que es la espada de dos filos, porque aunque muchos de nuestros hermanos tienen claro esto, probablemente la mayoría de los que está viendo o los que verán esta presentación no lo tienen claro. Así que por amor a ellos voy a explicar lo que representa la espada aguda de dos filos que Jesús tiene, y les anticipo, se lo voy a demostrar, pero les anticipo que esa espada aguda de dos filos representa el símbolo de la palabra de Dios. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Simplemente leyendo la Biblia. Efesios 6:17.
dice de la siguiente manera, Efesios 6:17. Adelante, David. La parte en rojo, si me hace el favor. Tomad y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, entonces quede claro que la palabra de Dios está simbolizada por una espada aguda de 2 filos, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir a Hebreos capítulo 4 y versículo 12 y vamos a leer, David, solo la parte que está en rojo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Muy bien, 2 versículos de la Escritura nos permiten identificar que la espada de 2 filos que Jesús tiene representa la palabra de Dios. Ahora, la espada aguda de 2 filos es emblema del poder que tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Jesús. Estamos escuchando la voz de Dios. Esta es el portavoz oficial, el que no se equivoca. Se pueden equivocar las interpretaciones, pero nunca el mensaje de la palabra de Dios. Este es el portavoz de Dios. Esta es la espada aguda de 2 filos. Este es el libro a través del cual Dios continúa hablando a la humanidad. Este es el libro a través del cual Jesús habla a los seres humanos. La espada aguda de 2 filos es emblema del poder que tiene la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios con el propósito de levantar la conciencia de aquellos que la leen o la oyen. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta vez lo vamos a leer completo. Dice así, David. Voy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de 2 filos que tiene Jesús es poderosa para penetrar en el interior de los seres humanos y convencer la conciencia, la mente, iluminar la inteligencia y convencer la conciencia. La espada de 2 filos que tiene Jesús es la verdad desnuda, que como espada aguda de 2 filos corta a ambos lados para despertar a la vida espiritual a los que están muertos en delitos y en pecado. Antes de nacer del Espíritu, un ser humano tiene que nacer de la palabra de Dios. De eso habla el apóstol Pedro cuando dice, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así que antes de nacer de nuevo, tenemos que nacer de la palabra. Tenemos que descubrir que a través de la palabra Dios habla a la humanidad. Tenemos que descubrir que la palabra es como un espejo en el cual yo puedo mirarme para ver mis defectos y es como una pantalla a través de la cual puedo ver a Jesús para ver su perfección. Y al comparar mi imperfección con la de Jesús, la palabra de Dios me va a ayudar a convertirme en una nueva criatura en Cristo Jesús gracias a la obra interior del Espíritu Santo. Esta última cita que leí, la espada, la Biblia, la espada de 2 filos que Jesús tiene, es la verdad desnuda que como espada aguda de 2 filos que corta de ambos lados ha de despertar a la vida espiritual a los que están muertos en sus delitos y pecados. Esta cita la tomé prestada de un libro que se titula Evangelismo en la página 104. Vamos ahora a entrar en la parte más seria, no debía haber dicho seria. Vamos a entrar en la parte que puede ser más desafiante del mensaje a la iglesia de Pérgamo y vamos a leer, David, ahora todo el versículo 13, Apocalipsis 12
13 completo. Dice, conozco que habitas donde está la silla de Satanás, con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Recuerden, como muchas veces he dicho, cuando lea la Biblia siempre tenga un bolígrafo y cuando quiera entender una porción, identifique las cosas que dice. Yo les anticipo a ustedes que este versículo presenta 3 recomendaciones de parte de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Es su deber leer y marcar. Primera recomendación, segunda y tercera. Yo les voy a ayudar en este ejercicio. La primera recomendación es la primera oración. Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Esta es la primera recomendación. Conozco que habitas donde está la silla de Satanás. La palabra griega que se traduce como silla también se puede traducir como trono y es un símbolo de autoridad o poder que cuando el rey Asuero, por ejemplo, cuando el rey Asuero engrandeció a Amán, dice Esther 3, 1 y 2, puso su silla sobre la de todos los príncipes que estaban con él. Así que la silla es un símbolo de autoridad, es un símbolo de autoridad. Lo que significa que la iglesia de Pérgamo habitaba en un lugar donde Satanás tenía su silla, donde Satanás tenía dominio. Esta iglesia vivía en una ciudad donde la influencia satánica era muy fuerte, al punto que se puede decir que habita donde está la silla de Satanás. Esta iglesia estaba rodeada de influencias que podían desviarles de la verdad y llevarles al pecado. Hay 2 textos que permiten entender por qué Pérgamo habitaba donde estaba la silla de Satanás. Para entender eso, tengo que salirme de esta epístola e ir a otras epístolas. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:9, hablando en la epístola a la iglesia de Esmirna, dice así: habla de los que dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 dice, o se refiere a personas que dicen ser judíos, pero realmente son una sinagoga de Satanás. Y en otra de las epístolas, la epístola de Sardis, en Apocalipsis 3:9, dice que las sinagogas de Satanás son los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, a la luz de Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9, tenemos que entender el versículo que estamos entendiendo, que estamos estudiando, Apocalipsis 2:13. La sinagoga de Satanás a la que se refiere Apocalipsis 2:13 está compuesta por meros profesos cristianos, algunos venidos del judaísmo y otros venidos del mundo gentil. Los profesos cristianos venidos del judaísmo, entre otras cosas, insistían en imponer a los gentiles la práctica de la circuncisión y insistían en no relacionarse con los gentiles. Eso lo saqué de Hechos 11, versículo 2 y versículo 3. Hechos 11, versículo 2 y versículo 3. Esos son los cristianos venidos, los profesos cristianos venidos del judaísmo. Con relación a estos, el apóstol Pablo en Gálatas 2:4 les llama falsos hermanos. Son judíos que profesan ser seguidores de Cristo, pero no han aceptado la doctrina de Cristo en su totalidad. Y Pablo dice que son falsos hermanos, miembros de iglesia que son falsos hermanos, que no aceptan toda la verdad, que insisten en retener prejuicios equivocados que el Señor nos llamó a abandonar. Los profesos cristianos venidos del mundo gentil, Pablo los describe en 2 Timoteo 3, 4 y 5 como profesos cristianos que son amantes de los placeres más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Son miembros de iglesia que son amantes de los placeres más que de Dios. Y su cristianismo es solamente una apariencia. El apóstol Pablo describe el modo de actuar de estos falsos cristianos venidos del mundo gentil. Y eso está en Tito 1:11, donde dice, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Satanás plantó su silla en Pérgamo, dentro de la iglesia cristiana. Los feligreses de la sinagoga de Satanás son los profesos cristianos que se han desviado en pos de Satanás, como dice 1 Timoteo 5:15. Aunque se siguen llamando cristianos, se han desviado en pos de Satanás. Ahora escuchen lo que voy a decir y no se asusten. Hoy, la sinagoga de Satanás, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Hoy la sinagoga de Satanás tiene inclusive autoproclamados profetas y apóstoles que profesan servir a Jesús, pero que en realidad son esclavos del pecado, como dice Romanos 6, 17 y 20, son esclavos de diversas pasiones y placeres, como dice Tito 3:3, y son esclavos de la corrupción, como dice Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 19. Y en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice así el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los simples. La iglesia de Pérgamo habita donde está la silla de Satanás. Pérgamo se convirtió en la meca de cristianos inconversos, venidos tanto del mundo judío como del mundo gentil. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? A partir del año 313. ¿Qué pasó en el año 313? El emperador romano, el emperador del imperio que perseguía por 200 años o más a los cristianos, ahora se convierte, y miren cómo lo dije, se convierte, entre comillas, en cristiano. El ingreso del emperador a la iglesia cristiana hizo que muchos paganos quisieran unirse también al cristianismo, y lamentablemente muchos de ellos nunca se convirtieron a Cristo. Entraron a la iglesia trayendo todas sus prácticas del paganismo, solamente que ahora Jesús era para ellos como un ídolo más. El cristianismo preservó la verdad durante el período de la iglesia de Éfeso, año 31 al año 100. El cristianismo, por su fidelidad a esa verdad, durante el período de la iglesia de Esmirna, año 100 al año 313, fue blasfemado por los falsos cristianos y fue perseguido a muerte por los opositores abiertos al cristianismo. Satanás, durante el tiempo de la iglesia de Éfeso, trató de contaminar el cristianismo introduciendo falsas enseñanzas, pero Éfeso se cerró y no lo permitió. Durante el tiempo de Esmirna, Satanás trató de destruir a los cristianos, pero los cristianos fieles prefirieron morir antes que abandonar la fe. Pero durante el tiempo de Pérgamo, la iglesia se llenó de falsos hermanos. En el periodo de Pérgamo, la iglesia cristiana es inundada por una enorme oleada de judíos y gentiles que solo hacen mera profesión de fe. Y eso ocurrió entre el año 313 y el año 538. El segundo reconocimiento que le hace Jesús a la iglesia de Pérgamo es la segunda oración de Apocalipsis 2:13, que dice: con todo,
permaneces fiel a mi nombre. Esa es la segunda oración. Con todo permaneces fiel a mi nombre. Admirable. Fiel al nombre de Cristo en la ciudad en donde está la silla de Satanás. Fiel a Dios en el reino de meros profesos cristianos. El Señor no reconoce como suyos a los meros profesos cristianos, aunque hayan logrado un asiento en la iglesia. Repito, es admirable que la iglesia de Pérgamo fue fiel al nombre de Cristo en la ciudad en donde estaba la silla de Satanás. Y es admirable que la iglesia de Pérgamo fue fiel a Dios en el reino de meros profesos cristianos. Y lo tercero, y quiero que lo consideren bien, el Señor no reconoce como suyos a meros profesos cristianos, aunque hayan logrado un asiento en la iglesia. David, tengo un problemita. Voy a tener que quitarme los audífonos. Ponte un himno o la doxología, un himno aunque sea corto, porque tengo que resolver un problema aquí en el balcón de mi casa. Por favor, David, si me estás escuchando, ¿me escuchas? Sí, ya. Pon aunque sea un pedazo de himno, lo que yo voy a resolver el problema. Y ya mismo regreso. No hay problema. Viene un himno bonito, el 26. Siento la presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí. Muchísimas gracias, David. Gracias por ayudarme con esto. Simplemente se me escapó un gatito sin yo darme cuenta y estaba tratando de entrar, así que tuve que salir a abrirle la puerta para que entrara. Me disculpan por eso. Vamos ahora al tercer reconocimiento que le hace Jesús a la iglesia de Pérgamo. Dice la última oración de Apocalipsis 2:13. Dice de la siguiente manera. La última oración dice: no has negado mi nombre, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de Pérgamo no negó su fe en el Señor Jesús. Incluso habiendo sido testigo de un notorio caso de martirio de uno de los fieles discípulos de Cristo, no negó su fe en el Señor Jesús. La fidelidad a Dios, escuchen esto por favor, escuchen atentamente. La fidelidad a Dios no depende de circunstancias externas. La fidelidad a Dios depende de una relación personal e íntima con Cristo. La fidelidad a Dios no depende de circunstancias externas. Yo puedo ser fiel a Dios en medio de la multitud que esté desenfrenada adorando ídolos, y por casualidad estoy ahí en ese momento. Yo no tengo por qué contaminarme con el ambiente que me rodea. Puedo ser fiel a Dios porque mi fidelidad a Dios no depende de lo que hagan los demás. Mi fidelidad a Dios depende de una relación personal e íntima con Cristo. Bien, pasamos ahora a los dos señalamientos que le hace Jesús a la iglesia de Pérgamo. Yo espero que no se me hayan cansado. Apenas voy por la mitad del tema. No se me cansen, ¿está bien? Sigan cogiendo notas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, los versículos 14 y 15, que dicen así.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Muy bien, gracias David. Solo dos cosas se señalan a la iglesia de Pérgamo. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Solo dos, solo dos. Primero, lo primero que se le señala a la iglesia de Pérgamo. Tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Algunos de los líderes de la iglesia o algunos que se consideraban líderes en la iglesia cristiana de Pérgamo sostenían la doctrina de Balaam. Esa doctrina descarriaba a los feligreses al llevarles a violar la ley de Dios. ¿Quién fue Balaam? Para entender esto tenemos que ir a la historia de Balaam que se menciona en los primeros libros de la Biblia. Balaam en los días de Moisés llevó al pueblo de Israel o llevó a parte del pueblo de Israel a adorar imágenes y a fornicar con mujeres madianitas. ¿En qué consiste entonces la doctrina de Balaam? Balaam logró, vamos a usar una palabra puertorriqueña, Balaam logró engatusar a muchos israelitas, feligreses del pueblo de Dios, y los llevó a fornicar y adorar imágenes y adorar ídolos. Ahora, ¿en qué consiste la doctrina de Balaam? Balaam convence a los profesos cristianos para que no vean como malo el relacionarse, codiciar y fornicar o adulterar con idólatras. Así los convierte en violadores del séptimo mandamiento. Espero que nadie se lastime con lo que voy a decir. Los matrimonios mixtos, y no voy a dar detalles porque no quiero que el que no entienda, entienda. Solamente que los que entiendan, entiendan. Los matrimonios mixtos son trampas de Satanás. Un cristiano cabal debe casarse con una cristiana cabal y viceversa. Balaam logró convencer a miembros del pueblo de Dios que se relacionaran con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y eso los llevó directamente a la fornicación, adulterio si eran casados, idolatría. Lograr que releguen lo segundo que logra la doctrina de Balaam, después de inducir a violar el séptimo mandamiento, lo segundo que logra es que se relegue a Dios a un segundo plano en violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para muchos cristianos la razón va por encima de la revelación. Por lo tanto, están ebrios con la doctrina de Balaam. La teología basada en la tradición, en la experiencia, en la cultura y en la razón, más que en un así dice Jehová, es una trampa, es doctrina de Balaam. Lo tercero que conlleva la doctrina de Balaam es llevar a adorar ídolos en violación del segundo mandamiento. Y escuchen lo que voy a decir, los que deben escuchar. La mayor parte de los cristianos hoy adoran ídolos. La mayor parte de los profesos cristianos hoy, 2020, 25 de abril, adoran ídolos o adoran ídolos materiales, que son imágenes de personajes históricos o imaginarios, o adoran ídolos de carne y hueso, que son sus líderes humanos o diabólicos o su propio criterio, que deja al margen la palabra de Dios. Rechazan la palabra de Dios por seguir lo que dice mi pastor, por seguir lo que dice mi sacerdote, por seguir lo que dice mi líder. Eso es idolatría, de ídolos de carne y hueso.
No voy a decir nada más. Voy al segundo señalamiento. Dice el versículo 15 que ya fue leído, también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y con relación a la doctrina de los nicolaitas, voy a decir lo siguiente. Independientemente de lo que sea la doctrina de los nicolaitas, Dios eligió a la iglesia, Dios elogió a la iglesia de Éfeso porque rechazó las prácticas de los nicolaitas. Y Dios condenó a la iglesia de Pérgamo por tolerar esa doctrina, lo que significa que la doctrina de los nicolaitas es una doctrina ajena a la enseñanza bíblica y cristiana. Voy a poner un ejemplo. No quiero lastimar a nadie, pero el rapto secreto es una doctrina de Balaam. Los que creen en el rapto secreto no pueden citar la Biblia para sustentar esa doctrina. Es una doctrina de Balaam y solo menciono esa. Y si alguien se lastimó, por favor, discúlpeme. Si quiere más información, comuníquese conmigo, que ya yo estoy jubilado y tengo tiempo para atender a la gente que quiera mi ayuda. Bien, pasamos ahora a los reconocimientos y vamos ahora a leer el penúltimo versículo, Apocalipsis 2:16, que dice así. Adelante, David. Dice, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Muy bien. Esta recomendación, arrepiéntete, hace que nosotros tratemos de entender, nos obliga a entender lo que significa arrepentirse. Arrepentirse es reconocer el pecado y abandonarlo. Si yo lo reconozco y no lo abandono, no me arrepentí. Yo me arrepentí cuando lo reconocí y lo abandoné con la ayuda de Dios. En Apocalipsis 2:5 dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Esa fue la recomendación a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído, perdiste tu primer amor, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. En Apocalipsis 2:21 dice, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiera arrepentirse. Estás en fornicación, tienes que arrepentirte, tienes que abandonar, eso es arrepentirse. En Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Conocer y no practicar es pecado. Arrepentirse es reconocer que sé que es que sé lo que es la verdad y decido que la voy a guardar, la voy a poner en práctica. El arrepentirse incluye pedir perdón a Dios o pedir perdón a aquellas personas a quienes ofendí con mi acto pecaminoso. Advertencia. Dice este versículo, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Algunas personas piensan que te pueden salvar porque Dios los ama y nadie se va a salvar por otra causa que no sea que Dios les ama. Pero Dios no me salva a mí en el pecado. Dios me salva del pecado. Vean el texto de Mateo cuando habla de el nombre de Jesús y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Yo no puedo pretender que Dios me permita entrar de regreso al huerto del Edén si sigo comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no puedo pretender ser salvo si sigo pecando. Por lo tanto, la advertencia, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es desechar y eventualmente al que no se arrepiente. Jesús con la Biblia se encargará de exponer la verdad. Los transgresores de su ley no tendrán excusa. El Señor los confrontará. Cuando Jesús venga, se representa con que viene con una espada
Y muchos le dirán cuando él venga, si pudieran hablar con él, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Jesús los contrarrestará con la Biblia. Ellos, aunque pretendían ser siervos de Jesús, estaban en pecado y no abandonaron el pecado. El llamado a la iglesia de Pérgamo es, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé yo contra los que tienen la doctrina de Balaam y las doctrinas de los nicolaitas. Yo me encargaré personalmente de encarar a los que introducen falsas doctrinas a las iglesias. Y ya llegando a la última parte del tema, faltan unos 8 minutos para las 12. Llegando a la última parte del tema, Apocalipsis 2:17, vamos a leerlo, David. Dice así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino el que lo recibe. El que tiene oído. ¿Quién es el que tiene oído? El que tiene oído es el que desea conocer la verdad para vivir de acuerdo con ella. Hay quienes tienen oído, pero ustedes saben que dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír. El que tiene oído es el que desea conocer la verdad para vivir de acuerdo con ella. Aquí hay dos promesas para el que venza, dos promesas. La primera, le daré del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Antes, recordemos que el maná fue la comida que Dios proveyó desde el cielo para el pueblo de Israel durante su travesía del desierto por 40 años. Ese maná era comida del cielo. Ellos la recogían, pero caía del cielo. El maná que caía del cielo para alimentar a Israel durante 40 años era en el peregrinaje por el desierto. Es símbolo, en primer lugar, de Jesús, quien dijo en Juan 6:32, el verdadero pan del cielo. Jesús se refirió que los que comieron maná murieron. Yo soy el verdadero pan del cielo. En el versículo 33 dice que él es el pan de Dios. En el versículo 35 y en el versículo 48 dice que es el pan de vida. Y en el versículo 51 dice que es el pan vivo que descendió del cielo. Por lo tanto, el maná es símbolo de Jesús. El maná es símbolo de la palabra de Dios que alimenta a los que estudian bajo la dirección del Espíritu Santo. Deuteronomio 8:3 y Juan 16:13 al 15. Entonces, el maná escondido que nos va a dar a comer es la palabra de Dios. Miren, de vez en cuando alguien me manda un mensaje por correo de texto o me llama para hacerme preguntas. Ayer me llamó una dama que yo espero que esté viendo no la voy a mencionar por apellido, solamente le voy a decir Marilyn. Si está viendo esto, Marilyn, Dios le bendiga. Ayer alguien me llamó para preguntarme algo relacionado con la Biblia. Y sepan que el que quiera conocer la palabra, la conocerá. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de Dios está en la Biblia. Y lo único que necesitamos es que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Señor nos dará del maná escondido. Significa que el Señor nos permitirá, si nosotros así lo queremos, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La segunda promesa, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Después que Jacob peleó con el ángel y venció, Dios le cambió el nombre y le dijo, no te llamarás más Jacob, tu nombre va a ser ahora Israel, porque peleaste con Dios y con los hombres y venciste. Así Dios promete a los que venzan de la iglesia de Pérgamo. Como venció Jacob, Dios les promete a los de la iglesia de Pérgamo que venzan
les promete un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre te será puesto porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bien, vamos a resumir lo que hemos dicho. Si usted tomó nota, el punto principal número 1 fue el destinatario, el ángel de la iglesia de Pérgamo. El punto 2 fue el remitente, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El punto 3 fue la espada de 2 filos, como la palabra de Dios. El punto 4 fueron los reconocimientos, los 3 reconocimientos. Habitaba donde estaba la silla de Satanás, permanecía fiel al nombre de Cristo, no negó la fe ni en los días de Antipas. Luego el punto 5 fueron los 2 señalamientos. Permitía a los que sostenían la doctrina de Balaam y también a los que sostenían la doctrina de los Nicolaitas. El punto 6 fue la recomendación de arrepentirse. Y el punto 7 fueron 2 promesas, maná escondido y la piedrecita blanca con el nuevo nombre. En esos puntos resumimos el tema que presentamos. La iglesia de Pérgamo representa el período de la iglesia cristiana comprendido entre los años 313 y 538 después de Cristo. En el año 513 se detuvo la persecución imperial contra la iglesia con la supuesta conversión de Constantino, y en el año 538 surge el papado. Durante ese periodo, 313-538, Satanás logró introducir a la iglesia a algunos que sostenían la doctrina de Balaam y algunos que sostenían la doctrina de los Nicolaitas. Falsas doctrinas entraron dentro de la iglesia cristiana durante el periodo de Pérgamo. Mis queridos hermanos, tengo que terminar, y es un pecado terminar un sermón sin hacer un llamado. Y en estos últimos minutitos, antes de las 12, quiero hacerte una invitación con energía, con convicción. Estudia, por favor, conoce y practica la verdad eterna. No esperes que tu pastor te diga lo que dice la Biblia. No esperes que tu maestro de escuela bíblica, de escuela sabática, de escuela dominical, te diga lo que dice la Biblia. Estúdiala por ti mismo. Recibe como cierto que el Espíritu de Dios me guiará a toda verdad. Esa promesa la hizo Jesús. Por lo tanto, mi llamado es estudia, conoce y practica la verdad eterna por ti mismo. Escucha al pastor, escucha al anciano, escucha al maestro de escuela sabática, escucha al hermano en la iglesia, pero todo lo vas a evaluar a la luz de la palabra de Dios. Retén lo bueno, rechaza lo malo, rechaza el error y el pecado. En este tiempo hay miles de cristianos, millones de cristianos que están buscando iglesias donde le permitan practicar su pecado preferido. Usted no puede ser un cristiano así. Usted tiene que ser un cristiano que viva de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que ser un cristiano que vive en armonía con los 10 mandamientos, con la voluntad de Dios. Y si algo de eso, algo malo de eso está en nuestras vidas, arrepiéntete. Es lo que dice el testigo fiel a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, admítelo, pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo puedo decidir que no lo voy a hacer más, pero yo sé que no lo voy a poder lograr. Por lo tanto, si tú prometes que tú obras el querer y el hacer por tu buena voluntad, entonces acepto que me estás impulsando a tomar la decisión y que me estás prometiendo que me va a dar la fuerza para alcanzar la victoria. El que cree, todo es posible. Renuncia al pecado y confía en que Dios le va a dar la victoria sobre el pecado. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, los hermanos y los amigos de todas partes que han estado viendo o verán esto, han sido desafiados con tu palabra y con el llamado. Que la decisión sea la correcta, decidir que vamos a seguir el camino que es iluminado, no por las opiniones de los hombres, sino por lo que dice tu palabra escrita, correctamente interpretada bajo la influencia del Espíritu Santo. Que nuestras vidas estén en armonía con tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga.